Buenos días a todos. Yo me ofrecí a dar una pequeña charla de válvulas, pero un tema básico. Eh, como introducción, pues les puedo simplemente decir que este mundo de las válvulas pues es gigantesco. Casi diría yo que es infinito porque todos los días los fabricantes tratamos de crear algo nuevo, algo que se adapte un poquito más y mejor a las condiciones actuales de todo este tema de la hidráulica. Pero entonces yo me he permitido eh, tratar de limitar esta presentación en lo que son válvulas específicamente para instalaciones hidrosanitarias. Más diría yo que incluso hidro que sanitarias, porque pues el tiempo es corto y evidentemente pues si hablamos de válvulas abiertamente, entonces tendríamos que hablar de válvulas para petróleo y para incendio y para otro tipo de cosas que yo creo que pues no es el escenario. Entonces, entendiendo, digamos, que vamos a hablar muy someramente el tema de válvulas desde la parte hidráulica, entonces también me permití eh, presentar, organizar la presentación de tal forma que empecemos desde lo que, desde donde arranca también una instalación hidráulica, y en este caso pues estoy asumiendo que vamos a hablar desde el tanque, o desde un tanque, un reservorio, en un edificio o en una casa, que hay ahí adentro y pues obviamente en las redes y qué implicaciones tiene el uso de una válvula u otra desde, desde varios puntos de vista, porque no se puede analizar esto solamente desde un punto de vista, porque a veces mis amigos hidráulicos, diseñadores, con todo el respeto que les tengo, eh, a veces se encuentra uno con unos diseños de unas válvulas que son espectaculares y muy bonitos, pero o no se consiguen o cuestan una fortuna o prácticamente casi que a veces son obsoletos. Entonces hay que verlo desde el lado económico, desde el lado técnico y desde el lado práctico. ¿Ok? Entonces pues empecemos por decir que una válvula en general se puede definir como un objeto mecánico, el cual puede iniciar, detener o regular el paso de líquidos o gases por medio de un sistema interno que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Esta es una definición, obviamente, de diccionario. Para el objetivo de esta capacitación, pues obviamente nos vamos a enfocar únicamente en el agua. No vamos a hablar aquí ni de gases, ni de vapores, ni de petróleos, ni de otros fluidos. Y de acuerdo con su función, pues hay muchos conocedores de este tema que hacen diferentes caracterizaciones de válvulas, pero yo definí, digamos, estos tres tipos de válvulas, cuatro, me faltó una, que son básicamente las válvulas de corte, los cheques, que sería pues, una válvula de pie y un cheque es básicamente lo mismo, y las válvulas de flotador. Entonces, eh, hay unas cosas que son muy básicas y muy obvias, pero que por alguna terminología o algo nos podemos de pronto enredar en los suministros de este tipo de productos simplemente por eso, porque de acuerdo a la región o los países, pues las válvulas finalmente también se llaman pomas, pomos, llaves, registros, grifos, caños, llaves de paso. A la compuerta le dicen en un lado compuerta, en otros dos lados les dicen cortinas, a las válvulas de pie en otros países les dicen granadas, les dicen pichanchas, si van con manguera les dicen guío, a los cheques los llaman cheque, checks, retenciones, pascones, antirretorno y demás. Es importante, digamos, tener en cuenta esa terminología para que no nos vayamos a enredar, porque finalmente un grifo o una válvula o una llave finalmente pues
es una válvula. Importante, digamos, en el tema de las válvulas, porque la tubería finalmente es por donde transita el agua o el fluido, pero sin las válvulas, pues los pobres tubos no pueden hacer nada. Y las válvulas por sí solas, pues tampoco hacen nada sin los tubos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo importante entender aquí? Que el mundo de las válvulas, pues es el que finalmente controla de alguna forma el fluido o lo que se requiere que haga el fluido. Entonces, un tema importante en las válvulas, pues obviamente son las pérdidas de carga. Esto, pues digamos, es lo que técnicamente, más que cualquier cosa, se tiene que tener en cuenta. Entendemos la pérdida de carga como que el fluido pierde una energía por el rozamiento continuo con la tubería o por la fricción que ocurre en el paso de accesorios o dispositivos que serán vistos como obstáculos en la conducción. Los obstáculos pueden ser la propia tubería, las válvulas, derivaciones, codos, cheques, reducciones, etc. Es decir, que nos referimos a todo obstáculo que modifica la energía del propio fluido. La pérdida de carga en una tubería o en un elemento hidráulico de una conducción es la diferencia de presión entre dos puntos, obviamente aguas arriba y aguas abajo, para un determinado caudal. Si no hay fluido en movimiento, pues obviamente no puede haber pérdida de carga. Importante, importantísimo esto, porque a veces o no se conoce la pérdida de carga del accesorio o del elemento, o tendemos a pensar que si en tal edificio pusimos este cheque y ese es el que funciona y ese era el diámetro porque el diámetro de la tubería era ese, de pronto en otro edificio no nos funciona. Entonces muchas veces encontramos pues la respuesta que muchos, creo que con la que muchos nos hemos enfrentado y es que yo llevo 20 años instalando ese cheque y esa válvula, sí, pero resulta que con cualquier cambio en el diseño hidráulico o un cambio en el edificio porque quedó un poquito diferente y porque había un codo extra, no sé qué cosa, fácilmente, pues eh, el agua puede llegarnos sin la suficiente presión al último piso o cosas de ese estilo. Entonces, importante el tema de las pérdidas de carga. Aquí les estoy mostrando, pues, obviamente lo que ustedes conocen, que son el K para los accesorios, para las válvulas, y cada fabricante, pues, debe entregar esa información para que los diseñadores, pues, la ingresen dentro de sus plataformas de trabajo o software de trabajo de diseño, pues, para que efectivamente el diseño hidráulico total esté acorde y pues todos estemos contentos en el diseño, en el suministro y el usuario final. Aquí les hablo simplemente un tema de cavitación, porque dice que la cavitación es un fenómeno físico mediante el cual un líquido en determinadas condiciones pasa a estado gaseoso, unos instantes después pasa nuevamente a estado líquido. O sea, la, la, el agua, digamos, en este caso, puede llegar a pasar, puede, digamos, superar la presión de vapor, volverse vapor en milésimas de segundo y retornar nuevamente a su estado líquido nuevamente. Y en ese momento se presenta la cavitación, es decir, que esas pequeñas burbujas de agua que se volvieron gas y vuelven a volverse agua, eh, cogen las superficies de las válvulas, de las bombas y de los elementos, digamos, donde digamos, más está pasando agua y les roban una partecita como se ve pues aquí en la foto y se conoce como cavitación. ¿Por qué lo nombro acá? Porque eh, si uno no escoge bien y no conoce bien su sistema y no escoge bien la válvula que tiene que escoger, precisamente
es en las válvulas donde más se presenta este fenómeno. En las válvulas y en las bombas, obviamente. Si tenemos problemas, obviamente, en la succión de la bomba, pues habrá una cavitación terrible y esto, pues, mucho, acabará la bomba en días. Pero en las válvulas a veces se tiende un poquito como a olvidar ese tema. Y si yo tengo, ¿cuándo puede pasar esto en una válvula? Hombre, si yo tengo una válvula de compuerta y la utilizo, por ejemplo, para regular, y ya vamos a verlo más adelante. Entonces, la cierro y la dejo casi cerrada, como está aquí en esta foto, que es una válvula de mariposa, que está prácticamente cerrada, y entonces el agua pasa y alcanza una velocidad tan alta en el sello que puede llegar a generarse este fenómeno de la cavitación y erosiona totalmente las paredes y los sellos de las válvulas. ¿Qué genera esto? Ruidos, golpeteos, vibraciones, erosiones en el material. Las válvulas, digamos, cuando estamos hablando de instalaciones domiciliarias y eso, casi siempre son roscadas. Importante, pues, saber que las roscas deben ser, o en Colombia, las roscas son casi todas del tipo NPT. Esto indica la cantidad de hilos por pulgada cuadrada y la forma también de la rosca. Hay roscas cónicas, hay roscas rectas. Esto, pues, obviamente esto viene de Estados Unidos, pues, o sea, nosotros, pues, casi que todo este tema de las válvulas viene de allá, entonces, digamos, nos acogemos a ese tipo de normatividad americana. En el tema de las bridas, ANSI, casi todo, aunque obviamente pues hay de todo en Colombia, pero también las bridas, pues normalmente estamos hablando de ANSI, ANSI 125, ANSI 150. En la costa un poquito más el tema ISO eh, por la injerencia que han tenido los acueductos europeos, los operadores de acueductos europeos, y últimamente, bueno, últimamente decimos acá, pero hace muchos años, pues las válvulas de tipo ranura, de conexión de tipo ranura, que se utilizan con estas uniones, pues, ranuradas o tipo bitable, como les quieran llamar, que hacen la instalación muy sencilla. Entonces, ya entrando al tema de válvulas, tenemos válvulas de corte, básicamente, donde ponemos una válvula de corte, donde tenemos un punto sensible. Aquí me está saliendo que no tengo muy buena conexión. Si algo me avisan, por favor. En el tema de las válvulas de corte, entonces, pues yo corto normalmente o tengo un punto de corte, pues donde tengo que hacer alguna, o donde hay la posibilidad de que tengo que independizar una zona, prever un mantenimiento, donde hay de pronto aguas abajo de ese punto, medidores, calderas, bombas, etcétera, etcétera. Y entonces yo puedo cortar para hacer alguna reparación, algún mantenimiento, y puedo utilizar para hacer este tipo de cortes, pues múltiples válvulas, que son como lo más tradicional. La válvula de compuerta, pues obviamente todos la conocemos y creo que esa figura pues, pues es muy conocida y reconocida para todos. Una válvula de compuerta, una válvula que se cierra con múltiples vueltas, en el cual se cierra el orificio en un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulo recto sobre el asiento. ¿Recomendada para qué? Apertura o cierre total, sin estrangulación. Para uso poco frecuente. ¿Por qué? Estas son válvulas que llamamos de corte, pero más que de corte, estas válvulas también se llaman válvulas tipo stop o válvulas on-off. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las válvulas o están totalmente abiertas o están totalmente cerradas. ¿Por qué no regular con este tipo de válvulas? Primero, generan un flujo turbulento enorme. Generan también problemas de cavitación, que era lo que les estaba mostrando antes.
porque el agua pues va a tener mucha dificultad en pasar y esto va a generar burbujas y demás cosas. Entonces, pues, digamos, no regular con válvulas de compuerta. Aparte, porque nosotros que representamos esta marca hace muchos años, importamos esta válvula hace muchos años, pues realmente casi nunca tenemos problemas de garantía, pero no porque la gente no regule con ella, sino porque realmente sus componentes son muy finos y muy duros y entonces como que aguantan. Pero realmente, Ingeniero, sí, una preguntita. Acá en el Valle del Cauca hay una cultura que después del medidor se trabaja con una válvula de medio paso, ola o cierre rápido. Entonces sí, resulta que el usuario, por cuestiones de economía, han creado claro, una cultura con mis amigos que usted habla, lo contamos los amigos Carepalustre, Caregrifo y todos, esa banda, han manejado que le dicen al usuario, ponga en diagonal la manija de la válvula y eso es cerrar prácticamente el orificio, ¿ya? Pero ahí se claro, crea una presión altísima, una cavitación, originando una cantidad de burbujas de aire que ahí van a empezar a dañar todos los sistemas de baterías sanitarias. así Inclusive se ha es, encontrado que muchas veces han explosionado tuberías por demasiada presencia de aire en las noches. Ese es un problema. ¿Qué se recomienda? Esta válvula. Pero según a lo que yo en la ficha, dice aquí, produce una cavitación con baja calidad de presión. Ella trae un comportamiento de como una paleta en cortes de 90 y rectangulares donde permite que el agua fluya, ¿ya? sí, En cierta cantidad. Aquí en el valle se utiliza mucho de estas válvulas para economizar de la acometida que va, mermarle, como se dice, la presión a ese flujo, hasta un desconveniente. Y lo estoy escuchando que no se debe regular. no, pues obviamente lo que yo les estoy diciendo acá es, digamos, lo que preferiblemente no se debe hacer. Ahora, que lo hagan, pues obviamente lo hacen, pero, y por eso le digo, en esta marca, donde el vástago tiene una composición química de un latón muy fuerte y fuera de eso el cuerpo es de bronce, pues no se nota tanto el problema de la erosión y la cavitación, pues por lo que le digo, por la misma calidad de esta válvula que todos conocemos, de la Red White. Pero no ponga una Red White, ponga una valvulita misma de compuerta en la aplicación que usted está mencionando. ¿Qué va a pasar? Que con el tiempo, el día que usted la vaya a cerrar, no le cierra. ¿Por qué? La tomada, Porque la la presión fuerza del del agua, agua, pues termina torciendo el vástago el y basta. finalmente termina usted con paso. Aparte de que ya los sellos están desgastados. Ese realmente al final es el problema. Las válvulas finalmente están hechas para abrir y para cerrar. Sí, Y claro, cuando es la parte cierran, operacional. deben ser, y cuando cierra, el sello debe ser estanco, debe ser completamente hermético. ¿De qué le sirve a uno finalmente después tener una válvula si cuando la voy a cerrar, pues no me da sello? Entonces, claro, le va a servir, le va a funcionar, en La teoría le va a teoría. funcionar ese arreglito por un tiempo, pero después, pues obviamente ahí van a venir los problemas. Estas válvulas definitivamente no, pues no son para regular, punto, ya, pero ya le voy a decir cuáles sí. Bueno, Entonces, ingeniero, gracias. desventajas, control deficiente de la circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pongo a regular en la mitad, pues, o sea, tengo un paso de agua muy irregular y también con mucha presión, con muchas burbujas también de aire y mucho flujo turbulento. Menos que una válvula de bola cerrada a la mitad, pero igual, tampoco sirve tan bien por lo que le explicaba y también va a generar mucha erosión en el asiento y en el disco. Las válvulas de mariposa que estamos utilizando hoy en día mucho, sobre todo en la descarga de las motobombas, bueno, y en otros puntos de la instalación interna,
Eh, ¿Qué me la decías? válvula de mariposa siempre es de un cuarto de vuelta Salón con una y camita. controla la circulación por medio de un disco circular con el eje de su orificio en ángulos rectos, es decir, es completamente concéntrica, el orificio está exactamente en la mitad. Recomendada para servicio con apertura total o cierre total, o sea, o la tengo totalmente abierta o la tengo totalmente cerrada. Entonces, si hay una válvula donde se presenta un tema de cavitación fuerte, muy fuerte, es en una válvula de este tipo de mariposa. Eh, ¿Qué recomendada para accionamiento frecuente? Sí, yo la puedo estar abriendo y cerrando y es preferible que sea para accionamiento frecuente, porque si no la estoy accionando frecuentemente, las partículas de arenita y de minerales y de todo lo que trae el agua, que todos sabemos que el agua, así sea lo más potable del mundo, viene con partículas, eh, puede llegar a poner muy duro el disco y el sello y entonces cuando uno va a eh, abrirla o a cerrarla, después de un tiempo, pues o parte la manija o finalmente o simplemente no lo puede hacer y entonces ahí es donde viene el tema que le meten un tubo y que no sé qué. Y bueno. Tiene una baja caída de presión porque pues cuando yo la volteo completamente pues el agua prácticamente está libre. Es una válvula muy ligera de peso, compacta, baja costo, requiere muy poco mantenimiento, tiene muy pocas piezas móviles, tiene alta capacidad, o sea, prácticamente cuando la mariposa está abierta, pues la capacidad casi que podríamos decir que es total. Es autolimpiable, o sea, autolimpiante. Desventajas. Necesito alta torsión para abrirla, por eso es óptima para reductores, eh, actuadores, etcétera, porque necesita una fuerza a veces excesiva para abrirla, sobre todo en los diámetros grandes. Y es propensa a la cavitación. Las válvulas de globo. Pregunta, ingeniero, qué pena la interrupción. Claro, ¿no? Adelante. Estas válvulas de mariposa que veo que son de diámetros considerables, el hecho de que sea una apertura de solo 90 grados no podría ser un problema de temas de golpe de ariete. Realmente las válvulas de mariposa, que están en la anterior, aquí la pongo. Sí. José, ¿qué más? Buenos días. Buenos días. Solamente deben ser utilizadas en la descarga de las José, motobombas. yo te llamo ahora, que estoy en una reunioncita, ¿viste? La descarga de las motobombas después del cheque. Preferiblemente, pues es mejor ponerles la rueda de manejo, o sea, el tipo volante, gearbox, ¿cómo más le llaman? Timón, porque como les explicaba antes, pues todo esto tiene 1000 nombres. ¿Para qué? Para que efectivamente el cierre nunca vaya a ser rápido. Hay mucha gente que simplemente les quita las manijas, porque evidentemente, ingeniero, si usted abre y cierra una válvula de estas rápidamente, obviamente va a generar, pero segurísimo, un golpe de ariete. Entonces, preferiblemente, por eso no las aceptan, digamos, en los sistemas contra incendios. Siempre las válvulas allá tienen que ser, en los sistemas contra incendios tienen que ser de cierre lento. Entonces, la única forma de convertir una válvula de mariposa en que sea cierre lento es con el volante de engranaje, que es la única forma en que uno, pues, con el timoncito le da, pero pues por más rápido que le dé, pues la válvula abrirá y cerrará lentamente. Mientras que con la palanca o con la leva, pues siempre, sí, generaré golpes de ariete. Perfecto, La gracias. válvula de globo. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, sí, señor, muchas gracias. La válvula de globo es una válvula de vueltas múltiples en el cual el cierre se logra por medio de un disco o tapón que cierra o corta el paso del fluido en un asiento que suele estar paralelo con la circulación de la tubería. La única válvula recomendada
para estrangulación o regulación de la circulación son las válvulas de globo. Eso yo me imagino que la mayoría de ustedes lo tiene muy claro, pero desafortunadamente, ¿qué pasa con las válvulas de globo? La válvula de globo, por su definición y por su sistema de construcción, es una válvula costosa. O sea, si venimos desde lo más económico a lo más costoso, entonces lo más económico sería poner una válvula de bola para abrir o cerrar. Después pondríamos una válvula de compuerta y por último pondríamos una válvula de globo, si fuera por economía. O sea, de más barato a más caro. La válvula de globo está recomendada para estrangulación o regulación de circulación, para accionamiento frecuente, para corte positivo de gases o aire, y cuando es aceptable cierta resistencia a la circulación. ¿Qué ventajas tiene? Estrangulación eficiente con estiramiento o erosiones mínimos del disco o asiento. ¿Cuál es la diferencia finalmente de una válvula de globo con una válvula de compuerta? Mientras yo siempre asimilo que una válvula de compuerta es como cuando aquí los que nos gusta por ahí de vez en cuando ir al estadio, es como que cuando le digan a todo el mundo se acabó el partido, ya pueden salir, o en un cine o eso, uno vaya a salir y le bajen la puerta de esos enrollables, se la bajen a la mitad. Esa es una válvula de compuerta. Entonces habrá quienes se pegan en la cabeza, habrá quienes se pegan y se devuelven, y así más o menos se va a comportar el agua en una válvula de compuerta. En una válvula de bola es como la puerta ya no es de las de subir y bajar, sino es como de las tipo giratorio. Pero entonces en las de tipo giratorio la dejan simplemente medio abiertica, medio cerrada. Entonces pues obviamente habrá también quienes se estrellan con el resto de la puerta y finalmente hay quienes alcanzan o podrán pasar por el hueco que pasó. Mientras que la válvula de globo es que el diámetro, o sea, que la puerta por la que voy a pasar siempre tendrá la misma capacidad. Siempre tendrá la misma geometría, el mismo diámetro y siempre la misma cantidad de gente va a poder pasar por esa misma puerta. ¿Sí me hago entender? Es decir, el disco de sello, de cierre y el asiento, que es donde se va a sentar el disco, simplemente se va estrangulando, pero nunca se hace más chiquito. ¿Qué se hace más chico? La distancia que hay entre el disco de cierre y el asiento. No sé si me hago entender. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Tranquilo, Sí, ingeniero. señor, lo Sí, te escuchamos. estamos Ok. escuchando. Sí, señor. Entonces, por esa razón, pues obviamente hay una carrera corta del disco y son pocas vueltas para accionarlo. Obviamente es una válvula de cierre lento siempre y genera un control preciso de la circulación y está también disponible con orificios múltiples. ¿Qué desventajas presenta? Una gran caída de presión y un costo relativamente elevado. Decimos relativamente elevado, pues comparado con el otro tipo de válvulas que les estaba diciendo. Entonces, tratando de volver nuevamente a la pregunta del ingeniero, ¿qué debería yo poner como usuario? Porque finalmente después del medidor, el medidor de agua, el contador de agua es mío, pero finalmente es como si no fuera mío porque el que lo maneja y el que todo, pues es el acueducto. Pero del aguas abajo del medidor, sí lo que yo ponga es mío y yo puedo poner lo que yo quiera. Y si yo realmente quiero disminuir un poco, estrangular un poquito el suministro de la entrada a mi casa, pues debería poner un registro o una válvula de globo
y no una válvula de compuerta y mucho menos una válvula de bola. ¿Qué puede pasar? Que va a tener de pronto una caída de presión, un poco, digamos, sí, sí, pero si tengo mucha presión, pues no tengo problema con esto. En donde es perfectamente utilizable también la válvula de globo. En los bypasses, por ejemplo, de las válvulas reguladoras de presión. Yo pongo una reguladora de presión, vamos a decir, en 2 pulgadas, y siempre sí o sí tengo que hacer un bypass por si eventualmente la válvula falla o lo que sea y le tengo que hacer mantenimiento. Y en el bypass puedo perfectamente poner una válvula de globo y hacer la regulación manual. ¿Por qué? Porque pues vamos a pensar que vamos a durar 8 horas o máximo un día mientras pues, compramos la otra válvula o la arreglamos o lo que sea, ¿correcto? Finalmente las válvulas de bola. Las válvulas de bola pues son las válvulas de un cuarto de vuelta en las cuales gira una bola taladrada entre asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el paso cuando se gira la bola 90 grados y cierra el conducto. Recomendada para servicio de conducción y corte y estrangulación, realmente, sí, perdón, sin estrangulación, es decir, obviamente nunca dejar una válvula de bola medio abierta o medio cerrada, por lo que ya les expliqué, pero aparte de eso, porque muchas veces el flujo o la termina abriendo del todo o la termina cerrando del todo. Cuando se requiere apertura rápida, las válvulas de bola pues son de apertura rápida. Hay que tener en cuenta cuando se ponen válvulas de bola, pues la manija para que cómodamente podamos meter la mano y accionar la manija. ¿Por qué? Porque parece obvio, pero pues a veces la manija la ponen de tal forma que no abre hacia mí, sino hacia adentro. Y porque como son bidireccionales, y entonces pues la pared, al fin, la parte de atrás en la caja, que queda muy justa, pues no la deja abrir. Todos esos casos se presentan mucho más frecuente de lo que uno cree. Por eso hay válvulas de bola con manija larga o con mariposita. El problema de la mariposita es que requiere mucho más torque para abrir y entonces, pues, ¿qué pasa? Que finalmente muchas válvulas de bola al final nunca se pueden accionar porque o se ponen tan duras que no las puede abrir nadie o están mal instaladas y entonces la manija pues, no permite abrir y cerrar porque se estrella. Pues básicamente eso. ¿Qué ventajas tiene? Recomendada para también cuando se necesita resistencia mínima a la circulación. Es una válvula de bola, pues las hay con paso reducido, las hay con paso full, pero básicamente, digamos, una válvula de bola, pues es prácticamente, pues tiene una muy poca resistencia, muy pocas pérdidas por fricción. Muy bajo costo, pues las válvulas de bola son costosas. Vamos a decir acá que si una válvula de bola de media debe estar entre los 6.000, bueno, o sea, de buena marca, ¿no? Entre 6.000 a 12.000 pesos. Importante de todas formas en una válvula de bola que los símbolos que tiene la válvula especifique claramente la presión, el diámetro, la marca y el tipo de material que se utilizó. O sea, el tipo de latón, cuando por aquí abajito dice CW61741, ese es el tipo de latón. Y normalmente hay por ahí, en algún otro lado, la fecha del lote de donde se fabricó. Porque estas son producciones en serie muy grandes, pero hay muchos problemas con las válvulas de bola y hay válvulas de bola realmente muy deficientes y de muy malos materiales. No, por lo general las válvulas de bola europeas, italianas, pues son muy buenas, las americanas también,
pero pues hay que decirlo que en China y en India y en esto hacen unas válvulas de bola pues muy regulares. Circulación en línea recta, pocas fugas, poco mantenimiento, no requieren lubricación, son autolubricadas, pues los asientos casi siempre son en teflón, si son buenos. A veces son asientos blancos que parecen de teflón, pero vayan a saber de qué son. Y son de cierre hermético con baja torsión. Desventajas, definitivamente nunca estrangular. Alta torsión para accionarla, como les decía, también se ponen duras. Y obviamente es susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras, porque cada vez que yo abro y cierro la válvula contra los sellos, pues si tengo arenas y cosas de ese estilo, voy a desgastar los sellos o los voy a rayar. Y pues obviamente también es una válvula propensa a la cavitación en la medida que yo estrangule o trate de regular con este tipo de válvulas. Hasta ahí lo que son las válvulas de corte, que es una generalidad total. Obviamente, digamos, de cada válvula, pues uno puede adentrarse muchísimo más. Hay válvulas de compuerta pues de vástago fijo, de vástago ascendente, de sello en bronce, de sello en caucho, sello resiliente, vidadas, roscadas, ranuradas, bueno, cantidad de cosas. Pero digamos que dentro de instalaciones básicas domiciliarias, pues lo que estamos hablando de este tipo de válvulas de compuerta. En válvulas de bola, pues también hay bridadas, de PVC, bueno, en fin. Ya viendo lo que sería la instalación hidrosanitaria típica, asumiendo que vamos Una pregunta. a partir de un tanque, entonces pues digamos el acueducto no nos está dando presión, vamos a asumir eso, y tenemos que tener un tanquecito y una bombita para que suministre presión, ya sea en la casa o sí en un edificio, pues lo primero tenemos como arranque de una instalación es la válvula de pie. Básicamente es un cheque, deja pasar el agua en un sentido y no lo deja devolver. Funciona como dice acá, similar a una válvula de retención, pero no cambia de dirección intentando salir de la línea, es decir, cuando el flujo trata de regresar nuevamente al tanque. La válvula de pie cuenta con una malla o canasta que le sirve para, pues, como filtro para que no se metan esos residuos que pues, se van a alojar muchas veces en los asientos de las válvulas, pues, impidiendo que cierren bien. ¿Por qué es importante la válvula de pie? Y por qué es importante, como les decía, donde empieza el sistema. Nadie quiere, o sea, por lo general, el hidráulico y en general el que no sabe tanto, para ellos siempre el problema es de la bomba. Siempre será el problema de la bomba. No, es que la bomba está molestando. Pero muchas veces el problema será de la válvula de pie. Permite que el agua regrese al tanque, hace pequeñas para las bombas. Eso es cavitación de eso. El recambio de una válvula de pie, pues es muy costoso porque toca botar toda el agua que está ahí, secar prácticamente el tanque, entrar a un tanque que es de agua potable o de lo que sea, y pues obviamente hacer estos cambios y ese recambio realmente es muy costoso. Por otro lado, si la válvula de pie está, por ejemplo, el filtro está demasiado tupido, puede llegar a afectar el funcionamiento de la válvula de pie y de la bomba, porque pues puede afectar la ecuación del NPC de la bomba. Las válvulas de cheque
pues obviamente digamos que en el orden que estamos llevando, pues tenemos la succión de la bomba y después tendremos la impulsión o la descarga de la bomba, y después de la bomba lo primero que siempre habrá pues será el cheque, ¿no? Digamos si estamos hablando de una instalación hidráulica en un edificio o algo así. El cheque, pues obviamente pues, se abre con el paso del agua, normalmente cheques resortados en la descarga de las bombas. ¿Por qué con resorte? Pues porque el agua viene con una presión que le suministra la bomba, de tal forma que puede abrir el resorte, que siempre sí o sí debe ser en acero inoxidable. Hay muchos cheques que los hacen con un resortito ahí de no sé qué, y a los muy pocos días el resorte simplemente ya no existe, o sea, ni siquiera es que se daña ni nada, o sea, eso no va a haber y eso ya no existió nunca más. Entonces, pues, ¿por qué puedo poner esas válvulas con resorte? Por la presión de la bomba, pero pues obviamente cualquier cheque que tenga resorte, pues generará una mayor pérdida por fricción y esta pues deberá ser calculada. Existen varios tipos de cheques, los cheques tipo globo, tipo hidro o resortado, antigolpe de ariete, cheques tipo cortina. El cheque hidro, pues es el que se conoce como el cheque vertical. Realmente este es un nombre, podemos decir un nombre propio de Helbert. Eh, la cantidad de agua dice no debe ser intermedia, un cheque nunca se abre y se cierra de a poquito, sino que es on-off, o sea, abre total, cierra total. Su mecanismo interno, es decir, su resorte, puede obstruirse al paso del agua que tenga partículas sólidas. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Cheques verticales, perdón, cheques resortados, que pueden ir horizontal o verticalmente porque vienen guiados, sí o sí para agua potable o para agua limpia. Definitivamente no para bombas sumergibles de aguas negras. Los he visto muchas veces instalados ahí y las aguas negras pues muchas veces no, pues vienen con todas las partículas, obviamente en suspensión, pedazos de trapos, de guantes, de toallas, de mil cosas, que obviamente se van a enredar en el resorte de los cheques y no los van a permitir actuar de buena forma. Para eso se utilizan los cheques de bola o los cheques cortina. Los cheques tipo globo es un cheque multiusos, puede usarse en instalaciones de vapor y agua potable completamente limpia. Cheque tipo cortina se utiliza en instalaciones de vapor y agua caliente, principalmente también en sistemas de riego, ya que permite paso de partículas. Se puede utilizar horizontal o inclinado siempre y cuando la posición de la cortina se encuentre cerrada antes que comience el flujo. Los cheques cortina es muy importantes, muy utilizados, sobre todo, como decíamos acá, en instalaciones de vapor y agua caliente. ¿Por qué el cheque cortina sí se puede utilizar en agua caliente? No, no simplemente por decir que es un cheque cortina se puede utilizar en vapor y agua caliente. Ahí es importante el tema de los sellos y de los asientos. Cuando los cheques cortina son sellos metálicos, o sea, metal, bronce con bronce, que sea, o bronce con acero o lo que sea, pueden ser utilizados en instalaciones de vapores y agua caliente. Pero también hay los cheques cortina que tienen sello de caucho y pues obviamente estos no se pueden utilizar en agua caliente porque el caucho se cristaliza y se dañará rápidamente. Los cheques hidro, los cheques que tienen sello vulcanizado de caucho, sí o sí para agua fría, para agua a temperatura ambiente, no para agua caliente porque tendrá el mismo problema. ¿Qué modificación puede haber en uno o en otro caso? El cheque hidro, por ejemplo, puede tener sello en teflón y entonces ya no sirve para agua caliente y no sirve para algunos derivados del petróleo. Pero el cheque hidro normalito como se conoce, con el sello vulcanizado PM, pues obviamente no sirve para agua caliente. Obviamente las válvulas también se pueden hacer en múltiples materiales. Lo tradicional, pues obviamente el bronce, el latón, el aluminio, acero inoxidable, PVC, hoy en día nylon reforzado, acero.
Sin embargo, se deben tener en cuenta las condiciones ambientales y el fluido para seleccionar el mejor material. Pues ya ustedes conocen el PVC perfectamente, saben cuáles son los límites y las tolerancias de las temperaturas y demás. De pronto, sobre el bronce y el latón hay algunas dudas. Aquí tengo un pequeño videíto que por favor me confirman si sí se está proyectando. Sí. Sí, señor. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, señor. Es muy común confundir los términos bronce y latón, así como diferenciar estos materiales en los productos que adquirimos. En este corto video aprenderemos a diferenciarlos de forma fácil y sabremos cuándo elegir cada uno dependiendo de la aplicación. Empecemos aclarando que los dos materiales son aleaciones de cobre. El bronce tiene entre el 80 y el 85% de cobre más estaño y plomo. El latón tiene entre el 60 al 65% de cobre más zinc. La primera característica para identificarlos es el color. El bronce tiene una coloración un poco más rojiza comparándolo con el latón, que luce más amarillo. La segunda característica es la textura o apariencia. El bronce generalmente luce un poco más rústico debido a que se produce por fundición, mientras que el latón generalmente tiene una mejor apariencia o acabado porque se produce por proceso de forja. Finalmente, la característica más evidente para diferenciar el bronce del latón es el peso. En dos válvulas del mismo diámetro podemos evidenciar que la de bronce es más pesada que la de latón. Dependiendo de la aplicación que vayamos a dar a la pieza, seleccionaremos el material. Para aplicaciones agrestes o que requieran más resistencia, como la industria, el riego, instalaciones bajo la tierra o bajo el agua, es recomendable elegir el bronce por su alta resistencia a los agentes externos, como el agua, el sol, las salinas, de ahí que veamos muy comúnmente piezas como estatuas en bronce, ya que resisten muy bien la intemperie. Si lo que tenemos es una aplicación con menor exigencia, como instalaciones domiciliarias o grifería, el latón es una excelente opción por menores costos y buena respuesta a exigencias moderadas como bajos caudales o moderados. En Helber ofrecemos un amplio portafolio de válvulas en bronce y latón disponibles para sus proyectos dependiendo de las exigencias y las aplicaciones requeridas. Visítenos en www.helbertesilla.com. Listo. Volvimos, ¿cierto? Sí. Otra vez a la presentación. Sí, ya estamos. Entonces, bueno, no sé si quedó claro más o menos la diferencia entre bronce y latón, porque como que no se oía muy bien, pero bueno, si alguno tiene duda, después me puede preguntar. Entonces, en materiales de fabricación, pues ya lo estábamos viendo. Uno de los mejores materiales para trabajar es el bronce, no genera corrosión, no genera tampoco oxidación. La oxidación del bronce no afecta tampoco el agua, no le da color, no le da sabor. Pues es mucho más económico que el acero inoxidable, realmente hoy en día ya no tanto. El bronce, de hecho, está muy caro. Pero tiene mucho mejor resistencia a los daños mecánicos que el latón en otras aleaciones, y la vida útil del bronce pues es más de 40, 50 años. De hecho, por eso cuando uno viaja y ve, digamos, el tema marino, por ejemplo, los barcos utilizan mucho bronce, también utilizan mucho bronce en las estatuas. Una estatua, digamos, en Europa, en Madrid, en Alemania, pues siempre será de bronce. Por eso se pone como verdecita. Aguanta obviamente todo el frío, toda la erosión del aire, todo eso, y se pone, digamos, rústica, se pone cada vez más, hasta más bonita. ¿Qué pasa con las válvulas? Pues que primero las válvulas pues no se ven y casi la gente nunca las ve, pero las válvulas también se ponen oscuras, se ponen verdes, pero ahí sí la gente dice, ay no, pero eso está como muy oscuras esas válvulas, como muy feitas, pero realmente es que el bronce es así, se pone oscuro con el tiempo. El plástico, el PVC, que también es un excelente material para el tema de válvulas, pues tiene unas limitantes en el tema de presiones y en el tema de
temperatura, y aparte de eso, digamos, pues mientras el bronce puede estar todo lo que sea por debajo del agua, por debajo de la tierra o metido dentro de las paredes, a veces el PVC, digamos, sí tiene estas limitantes porque puede llegar a tender a cristalizarse, digamos, con los rayos solares o con ciertos agentes químicos que lo pueden atacar. Cada quien, obviamente, defiende su producción, ¿no? Instalaciones sugeridas, pues básicamente una válvula de pie, pues ya todos la conocemos, la válvula de pie pues es la número 1, o preferiblemente la válvula de pie debe ser redondita, debe ser con barriguita tipo globo, porque ahí se deben presentar las menores pérdidas por fricción posibles por el tema de la cavitación. Hay gente que pone simplemente un cheque, le rosca una canastilla y lo pone como válvula de pie. Le funciona, porque ya lo habíamos dicho, una válvula de pie finalmente es un cheque, pero el recorrido, la apertura de un cheque es menor que el de una válvula de pie por su diseño, simplemente, y un cheque hidro es recto, nunca es redondito, no tiene barriga, entonces pues va a generar muchas mayores pérdidas por fricción en la succión de la tubería. Aquí también se ve, pues obviamente, la instalación típica de del registro, llamémoslo compuerta, mariposa, globo, el que queramos poner la descarga, y obviamente, pues antes de eso, el cheque. Aquí están todos los tipos de cheques, digamos, tradicionales que se utilizan. A ver aquí, este es el cheque cortina. Si ustedes ven un cheque cortina con apertura de la cortina, pues prácticamente deja todo el paso abierto, entonces menores pérdidas por fricción, pero la cortina es muy susceptible a que se le peguen el sarro y otras partículas del agua, y por eso muchas veces se raya y tiende después a no cerrar bien. La otra cosa del cheque cortina es que pues genera un golpeteo en el momento de cerrar, y pues en las instalaciones domiciliarias realmente no queremos ruidos. O sea, los ruidos son muy molestos, entonces siempre será mejor el cheque hidro. Este es el cheque de bola, cheque que es el que se debe instalar en la descarga de las bombas de aguas negras o de aguas residuales. Puesto que permitirá un paso total de agua, la pelotica o la bolita que es en caucho se alojará aquí arriba y permitirá pues obviamente un paso de fluido total, y al mismo tiempo que la bomba está prendida, pues la pelotica estará girando de tal forma que nunca se le pegarán, nunca se le enredarán ni trapos ni cosas de estas que hay hoy en día muy frecuente pues con el tema de las toallitas húmedas y de todo esto que van finalmente a parar a las cajas de aguas negras. Este es el mismo cheque de bola preunidad, este es el cheque globo, que es el que se debe utilizar en instalaciones de agua caliente, por ejemplo en la aguas abajo de los medidores de agua caliente. Lo veremos pues seguramente en la presentación que se va a hacer del tema de agua caliente. Los cheques cortina, los cheques antigolpe de ariete, para la descarga de las motobombas, como ya lo hablábamos, el cheque globo con sello teflón, obviamente perfecto para aplicaciones de aguas calientes y vapores. La flotadora, pues ese sí es el inicio, obviamente,
de la instalación, pues es la que controla el nivel del tanque, aparentemente muy sencilla, pero pues también tiene sus particularidades. Es importante, digamos, el tema de la bolita. Uno cree que no, pero la bola o la boya debe ser una boya cerrada, es decir, la varilla nunca debe atravesar la bola, porque el agua es muy caprichosa y el agua finalmente siempre encuentra por dónde colarse, ¿no? Entonces, cuando las bolas son abiertas, o sea, que la varilla puede cruzar, pues, ¿qué hace normalmente la gente? Yo una vez paso la varilla, entonces la devuelven, que es lo que obviamente cualquier persona haría, la devuelven y la ponen como en la mitad. Y por ahí se termina yendo el agua. Una vez el agua esté dentro de la bola, pues la bola perderá flotación y no hay nada que hacer. Créanme que uno como fabricante de flotador, uno quiere que lo llamen porque la flotadora no abrió, porque está dura, pero no porque no cerró. Es que un tanque regándose es realmente un gran problema. Esta es la instalación típica de una válvula de flotador, de tanque elevado, obviamente. Este cheque acá que es bien importante, también tiene que ser un cheque cortina, nunca poner cheque resortado o cheque hidro en la descarga del tanque, porque pues tiene un resorte que vencer. Entonces, si el agua está aquí arriba, el tanque es alto, el agua es mucha arriba, puede llegar a vencer el resorte, pero cuando el agua baje por aquí a este nivel o algo así, probablemente ya no va a abrir el resorte y entonces pues nos vamos a quedar sin agua. Esta es una válvula flotador por dentro, tiene obviamente un sello de caucho grafado. Hay muchas válvulas que tienen ese sellito ahí puesto como con babas y entonces cuando entra el agua de una vez se va con todo y sello y pues obviamente después no hay sello. Esta es la misma pero con bola de cobre. Recuerden que esa es una bola de cobre. Muchas veces le dicen a uno la bola de bronce. No, esa bola es de cobre. Y ese cobre son dos mitades unidas aquí en la mitad. Y ese cobre es 99% cobre. Es decir, que no genera absolutamente ningún problema con el agua del tanque, ni oxidación, ni corrosión, ni absolutamente nada. Es importante ponerlo. No doblar la varilla, esas recomendaciones, no doblar la varilla, uno dobla una varilla y pues simplemente le está generando pérdidas mecánicas a la varilla, porque la válvula de bola, pues la válvula de flotador tiene su graduación precisamente para que uno pueda subir y bajar el gallinazo, como le llaman, pero pues, hay mucha gente que en vez de hacer eso simplemente dobla la varilla y ahí pues ya está dañando la válvula. Estas son válvulas de control hidráulico. Es un tema súper extenso el tema del control hidráulico, porque cuando uno habla de control hidráulico habla de reductoras de presión, de sostenedoras, de control de nivel, de un poco de cosas, entonces es mejor verlo en otra ocasión. Pues esta es una instalación típica de eso. Estas son válvulas de alivio y seguridad. También es un tema extenso que no son, digamos, tanto del tema domiciliario. Los filtros es un tema cultural, o sea, hay quienes lo ponen y hay quienes no lo ponen, preferiblemente ponerlo. Ahora se está utilizando mucho la valvulita esta de pedal, básicamente para el tema actual de la pandemia y no tener que tocar nada con la mano, sino que se acciona con el pie. Y básicamente hasta ahí llega mi presentación. No sé si tengan preguntas sobre aplicaciones, sobre temas culturales de sus zonas, todo lo que se puedan decir, eso enriquece mucho. Hay unos temas culturales también muy fuertes. O sea, una válvula de bola, pues casi que por descarte en una edificación es metálica. ¿Por qué? Pues porque realmente nadie quiere ver, por lo menos en Bogotá,
abrir una cajilla y ver una válvula de bola de PVC. Está como, no sé, como que eso infiere como que pusieron lo más barato. Sin embargo, en la aguas arriba y aguas abajo del medidor, los registros de bola también, pues también son de PVC. Tienen insertos en acero inoxidable, pero ya esos son temas culturales que incluso en el tema de las válvulas también es importante. Entonces, pues hasta ahí llego. Muchísimas gracias, señores, por la atención y señoras. Y cualquier pregunta, pues obviamente estoy atento. Muchas Muchísimas gracias. gracias, ingeniero. Bueno, te agradezco.